¿Qué eran esos A1 y A2? ¿Se acuerdan que eran los cablecitos rojos del contactor? ¿Qué cosa en particular eran del contactor? Los auxiliares. ¿No? Eran los contactos de la bobina Ah, del sí. contactor. ¿Sí? Bien, entonces A1 y A2, en A1 iba siempre la fase viva, ¿sí? O sea, voy a conectar los 24 en A1, y A2 siempre va al mento. Bien, bueno, entonces, hasta acá va fácil, ¿sí? Esperen que voy a correr la barra. Ahí está, si no, no me dejaba simular. Bien, le doy a la simulación, y ahora, acá en el simulador no vamos a ver el efecto porque no estamos usando contactos, pero sí lo veíamos en el tablero, que escuchamos el ruido cuando se energizaba la bobina, ¿sí? Entonces, yo pulso acá, ¿sí? Este contacto se cierra y va a pasar la corriente. Energiza esta bobina, ¿sí? Ahí lo ven que cambió a color rojo. ¿Se ve? Sí, sí. Bien, perfecto. Eso que está en rojo significa que tiene corriente, ¿sí? O sea que el circuito está cerrado. Yo tengo acá pulsado, yo con el mouse pulso, ¿sí? Botón izquierdo, en este momento lo tengo apretado. Por eso este contacto, perdón, este pulsador está cerrado, ¿sí? Yo ahora suelto el mouse y ahí se abre, ¿sí? Vuelvo a pulsar, mientras yo tenga el dedo ahí sobre el pulsador, el circuito está cerrado, ¿sí? Retiro el dedo, ¿bien? Y ahí el circuito se abre. Bien, hasta ahí fácil puesto, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces, este va a ser el plano número 1, ¿sí? Que va en la hoja 4. Los planos que hacemos nosotros no llevan rótulo de 51 de alto, como el rótulo de dibujo técnico, ¿sí? Llevan el rótulo de 10 milímetros, el rendoncito. Bien. Eh, Así que no se maten haciendo el rótulo, que nosotros hacemos algo más sencillo. No hacemos eso. Bien, entonces, cópienlo o sáquenle captura. Este sería plano número 1. Ah, bueno, está bien. Perfecto. Sí, 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 dale, no hay problema. Autorizado. Bien. Bueno, entonces este sería plano número 1, ¿sí? Y iría con el nombre, con el título, que siempre el título lo ponemos arriba o abajo del, del circuito que hacemos, ¿sí? Le vamos a poner alimentación de bobina. Ese va a ser el título, ¿sí? No va en el rótulo del título como antes, sino que lo ponemos sobre el área de trabajo de la hoja. ¿Bien? Bueno, entonces, este sería el plano 1. El plano 2, lo que hicimos fue lo que se llama una autorretención, ¿sí? ¿Qué es una autorretención? Es justamente lograr que esta bobina quede energizada, o sea, que le pase, que le llegue corriente, ¿sí? Más allá de que yo esté pulsando o no este pulsador de marcha, ¿sí? Entonces, para eso lo que usamos fue otro pulsador, que era justamente para poder eh, cortar la alimentación de la bobina, ¿sí? ¿Qué tipo de pulsador usábamos, Agustín? A ver si te acordás. ¿Cómo se llamaba este pulsador? ¿El pulsador qué estado tiene? Ahí está en reposo. ¿Está cerrado o abierto? Ahí está cerrado. Ahí está cerrado, ¿sí? O sea que estando en reposo está cerrado. O sea que, ¿cómo se llama? Normalmente, ¿cómo? Cerrado. Normalmente cerrado, exactamente. Bien.
Entonces necesitaba un pulsador de marcha, ¿sí? Como lo tenemos acá, un pulsador de parada, que es el normalmente cerrado, ¿bien? Entonces de esa manera, y a través de un método, ¿sí? Que es justamente ya utilizar uno de los contactos de mi contactor, yo lograba una autorretención, ¿sí? Entonces, para eso, ¿qué hacíamos? Conectábamos en paralelo a el pulsador de marcha, ¿sí? Conectábamos un contacto de mi contactor que sea normalmente abierto, ¿sí? Se busca un contacto normalmente abierto, lo coloco acá en paralelo a mi pulsador de marcha y lo conectamos de esta manera. ¿Y a dónde iba este? Y este iba, ¿sí? A arriba del pulsador de parada. Bien, entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿Cómo se llamaba el pulsador de marcha? ¿Qué nombre le poníamos siempre? Era S cuánto. S1. S1. Muy bien. Entonces ponemos S1. ¿Ok? ¿Y el pulsador de parada cómo se llamaba? S0. ¿Sí? Recuerden que 0 Sí. y 1 son los estados lógicos, ¿sí? Donde 0 me indica que no hay señal y 1 donde hay señal. O sea, 0 sería detener el circuito y 1 sería energizar el circuito. ¿Bien? Entonces, sigue esa lógica de 0 y 1. Bueno, este elemento que está acá, ¿qué dijimos que era del contactor? ¿La qué? La bobina. Bien. ¿Y con qué letras denominábamos o llamábamos a los contactores? KM. KM. Perfecto. Entonces a este le voy a poner KM. Excelente. Bien. Vamos a ver si esto es verdad. ¿Sí? Yo digo que esto así como está no va a funcionar. Y ahora vamos a ver el porqué. ¿Sí? Vamos a OK a la simulación. Bien, hasta acá conectamos todo como dijimos que iba, ¿sí? Un contacto normalmente abierto del contactor, conectado en paralelo al pulsador, ¿sí? Y que su salida por 4 tenía que estar conectado al 1 del pulsador de parada. Bien, hasta ahí seguimos la consigna. ¿Cuál es la idea? Que yo pulse S1, se cierra el circuito, no va a pasar corriente, todo por acá, como siempre, energizo la bobina. Suelto S1, ¿sí? Porque la idea es hacer un automatismo, no es que yo tengo que estar pulsando constantemente S1. Yo suelto S1 y que la bobina siga energizada. ¿Bien? Vamos a ver si sucede eso. Pulso S1. Bien. ¿Ahí pasa corriente? Pasa. Bien, pero ahí Sí. yo tengo pulsado S1. ¿Qué pasa si suelto? A ver, la idea es que quede con color rojo, ¿sí? La bobina de KM. Y no pasó nada. Ahí se energiza. La idea es que quede energizada la bobina. Saco el dedo, se desenergiza. ¿Qué pasó acá? Sí, sí, cerrar 3 y 4. Claro, este se tendría que cerrar. Pero Sí. ¿por qué no se cierra? Está faltando algo, ¿eh? No- y está faltando Pulsador. que le llegue corriente, sí, pero ¿por qué no le llega corriente? No. ¿De quién dijimos que tenía que ser este contacto? ¿De quién? A ver, lo estoy señalando acá. De la bobina. De la bobina de KM, ¿no? Del contactor Sí. KM. Bien. Y fíjense, no le llega corriente, ¿por qué? Porque el programa no me lo está reconociendo como un contacto asociado a KM. ¿Por qué? ¿Yo le puse nombre? No. No. Entonces tengo que ponerle nombre. KM.
y vamos a ver ahora. ¿Sí? Porque si no, para el programa esto es algo que está ahí abierto. ¿Mm? Ahí le damos. A ver ahora. Fíjense que ahora se pone en rojo, se cierra. ¿Sí? Suelto S1 y pasa corriente por acá ahora. ¿Sí? Sí. Bien. O sea que la bobina quedó energizada. Bien. Ahora, yo acá encendí el contactor. Bien. De esta manera. Ya quedó la señal memorizada. Bien. De marcha. Ahora, si yo quiero detenerlo, ¿qué tengo que pulsar? Si pulso SO. S1, no pasa No, no, nada. SO. SO. S0, perdón. Bien, S0, ¿sí? S0 que acá, como es normalmente cerrado, si yo lo pulso se abre. Sí. O sea que me Se corta la corta. alimentación de la bobina. ¿Sí? Fíjense lo que Sí. pasa. ¿Sí? Y ahí vuelve a estado de reposo el circuito. ¿Sí? Pulso S1, ahí el contactor está energizado. Pulso S0, quedó desenergizada la bobina, por lo tanto el circuito perdió corriente. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Bien, Sí. perfecto. Entonces, esto es lo que habíamos... Decime. Sí, sí, claro, exactamente. No, ese uno vuelve a reiniciar el circuito. ¿Sí? Si yo le doy... ¿Sí? Ahí le di de vuelta a ese uno, inició de vuelta el circuito. Pulso ese cero, ¿por qué no? Se tildó el programa. Ahí está. Bien, entonces le doy ese uno, inicia ese cero, ¿sí? Abre el circuito. Cuando yo pulso ese cero acá, abre el contacto, ¿sí? Deja de pasar corriente. Claro, bien, ahora lo entendiste. Sí, 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 eso lo habíamos explicado ya en la clase. Bien, bueno, y este sería entonces el circuito número 2. Bien, donde el título de este circuito es autorretención. ¿Sí? Circuito de autorretención. ¿Por qué? Porque estoy reteniendo o memorizando la señal eléctrica que yo le mando a la bobina del contactor. Bien, hasta ahí vamos. Sí. Bien, excelente. Bueno, ese sería el plano entonces número 2, ¿sí? Bobina con autorretención. Después, ¿qué más hicimos? Ahí está. Bien, lo que hicimos después es agregar lo que se llama una señalización, ¿sí? Entonces, ¿qué decíamos? Que cuando el circuito esté en marcha, ¿sí? Yo tenga la posibilidad de saber que el circuito está funcionando. ¿Cómo? A través de una señalización que puede ser lumínica en este caso, que es lo que teníamos en la escuela, ¿sí? Que son lámparas. Entonces, busco, acá está, un indicador luminoso. Bien, yo quiero que cuando mis circuitos están funcionando, ¿sí? Que se me prenda una luz que me indique, bueno, justamente eso, que el circuito está energizado, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una lámpara y la vamos a conectar de la siguiente manera. Podríamos usar otro contacto normalmente abierto, de KM, ¿sí? O podríamos usar simplemente el que ya está conectado acá, ¿sí?
¿Qué hacíamos entonces? Conectaba un borne de la lámpara a la salida del contacto, que nosotros habíamos denominado el 14, que era el 1314 para nosotros, y el otro a dónde iba, al neutro. Bien, entonces ahí tengo la señalización. ¿Qué pasa? Cuando yo pulso, ¿sí? Va a pasar corriente por acá, energizo la bobina, y cuando energizo la bobina, ¿qué pasa con este contacto? Se cierra. Se cierra, claro, porque es un contacto abierto de KM, ¿sí? Entonces cuando KM recibe energía, ese contacto cambia de estado y se cierra. Por lo tanto, va a pasar corriente por acá, ¿sí? Además de ir a esta línea que hace la autorretención, también la corriente se distribuye y va hacia abajo. Y va a energizar la lámpara. ¿Sí? Por lo tanto, me va a decir que el circuito está prendido, está energizado. Bien. Entonces ahí vamos a simularlo. A ver. Entonces fíjense, acá el circuito está apagado, por lo tanto la lámpara está apagada. Pulso S1 y la lámpara está prendida, me la indica con un color amarillo. Bien. Una vez que detengo el circuito, pulso S0, la lámpara se apaga y el circuito pierde tensión. ¿Sí? ¿Quedó claro hasta ahí? Bien, Sí. perfecto. Bien. Y este sería entonces el plano número 3, ¿sí? Y el título de este plano sería señalización de marcha. Bien. Bueno. Y después lo otro que habíamos hecho también en clase era decir, bueno, aparte de querer saber cuándo un circuito está encendido, como es en este caso, quiero saber cuándo el circuito está apagado. ¿Sí? Que usábamos otra luz. Allá en el tablero en la escuela lo hicimos con una lámpara verde para indicar la marcha del circuito y una lámpara roja para indicar cuando el circuito está apagado. ¿Bien? Bueno, acá sí necesito recurrir a otro contacto de KM. ¿Sí? Entonces, ¿qué contacto usábamos, Agustín? ¿Te acordás? Sí, contacto 1314. El 1314 es abierto. ¿Sí? Yo necesito ahora indicar que mi circuito está apagado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de contacto usábamos? Ah, entonces era 1 y 2. Claro, o sea, el 2122, que era un contacto normalmente como abierto o cerrado. 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 Ah, estás andando la señal. Bien, entonces voy a colocar acá un contacto normalmente cerrado. ¿Sí? ¿Qué otra cosa necesito? Bueno, necesito otra lámpara, que es la lámpara que me va a indicar, ¿sí? Cuál va a ser eh, la señalización para circuito apagado. Bien, entonces conectamos de esta manera. Acá. Bien, así como está. ¿Va a andar esto? No. No. ¿Por qué? Recuerden lo que nos pasó antes. No tiene el nombre, ¿sí? Claro. Me falta poner que este es de KM. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le dé tensión, acá, ¿sí? La corriente va a pasar por acá, va a venir por acá. Como este contacto es normalmente cerrado, ¿la corriente qué hace? ¿Pasa o se queda ahí? Pasa, muy bien. ¿Y Pasa. esta lámpara? ¿Qué sucede? Se Se prende, enciende. exactamente, ¿sí? ¿Y esta otra cómo va a estar? Esta otra lámpara. Apagada, bien. Entonces vamos a ponerle nombres, ¿sí? Eh, esta, esta vamos a ponerle verde, ¿sí?
y a esta vamos a ponerle rojo. Bien, perfecto, ya tenemos todo con nombre, sí, excelente. Bueno, empezamos a simular. ¿Sí? Fíjense que yo ya no toqué nada, lo único que hice fue darle al programa para que haga la simulación. ¿Sí? O sea que esta lámpara está encendida, está en rojo. ¿Sí? ¿Qué me está indicando? Que el circuito, ¿cómo está? Está apagado, exactamente, ¿sí? Recuerden que el contactor era un elemento que me permitía a mí comandar a distancia algún elemento eléctrico. Puede ser un motor, una bomba, un circuito de luces, ¿sí? Lo que sea. Yo puedo estar en este momento acá en mi casa, ¿sí? Y desde mi casa comandar el tablero de la escuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces desde acá estoy viendo yo en pantalla qué cosa está prendida y qué cosa está apagada en la escuela, ¿sí? Entonces, ¿a mí qué me está indicando esto? Bueno, este contactor que, no sé, ¿qué maneja? Por ejemplo, las luces del baño de la escuela. Entonces, en este momento, yo veo acá cómo están las luces del baño. Están apagadas, ¿sí? No hace falta que yo vaya a la escuela para ver cómo están las luces. ¿Bien? Entonces, yo veo que está apagado. Digo, bueno, es oscuro, vamos a prender las luces. Entonces, ¿qué hago? Pulso acá, ¿sí? Se me enciende la lámpara verde y se me apaga la lámpara roja. ¿Bien? ¿Se entiende entonces la finalidad de esto? Sí, sí. Bien. Sí, decime. ¿Qué cosa no sigue? ¿Acá? ¿Arriba? Ah, sí, bueno, en realidad acá debería seguir, físicamente sucede eso, ¿no? Sigue la corriente hasta acá. Este contacto no sé si se ve, pero se abrió un poco, ¿sí? Este contacto quedó abierto, se despegó de ahí de esa rayita horizontal que tiene. Por eso en rojo, en realidad, debería estar hasta acá, hasta el 1, ¿sí? Ya de 2 hacia abajo no, porque como este contacto se abrió, ¿sí? Ya deja de pasar corriente acá. ¿Bien? Lo mismo acá, lo mismo la corriente acá en S1 tendrá que llegar hasta el 3, hasta acá. ¿Sí? Pero bueno, no sé por qué el programa lo toma así, desenergiza directamente la rama. Sí, pero lo importante es que lo único que tenemos para ver acá es la acción que produce sobre las lámparas de señalización. ¿Sí? Entonces yo vuelvo, pulso S0, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La lámpara verde se apaga, se enciende la lámpara roja. O sea, el circuito me está indicando que está apagado, ¿sí? Y puedo pulsar de vuelta y volverlo a encender. ¿Bien? ¿Hasta acá se entendió entonces? Bien. Entonces, este sería plano número 4, ¿sí? El título de este plano sería Marcha y parada con señalización. ¿Bien? Sí. Bueno, bueno, perfecto. ¿Alguna duda con esto, chicos? Bueno, bueno, más fascinado vas a estar cuando hagas en el tablero, ¿sí? Así que bueno, ponete las pilas con los trabajos, así ya te liberás tiempo como para poder ir a la presencialidad. ¿Bien? Bueno. Bueno, así que hoy vamos a hacer hasta acá de plano, ¿sí? La idea era, bueno, trabajar esto en la escuela y era también hacerlos en los tableros, ¿sí? Así que bueno, hoy básicamente entonces el trabajo va a ser, eh, como es, de planos. Los planos estos los llevan la clase que viene a la escuela, ¿sí? Traten de tenerlos en folio, siempre los planos, en folio A4, ¿sí? Porque después a fin de año tienen que presentar siempre y cuando continuemos, ¿no? Con la presencialidad,
tienen que presentar la carpeta con todos los circuitos que hicimos en el año. Bien, así que después se van a ir sumando circuitos un poco más complicados con otros elementos y ya iremos también esos mismos circuitos volcándolos a los tableros, no es que quedan en el papel, si los van a cambiar físicamente. Y después ya la idea es después de las vacaciones de invierno ya empezar a trabajar, bueno, que ya lo hicieron algunos chicos con 220, ¿sí? Hicieron un circuito de lámparas, y ya, pero sí después de la vacación de invierno, la idea es arrancar con la parte de motores, ya trabajar con trifásica. ¿Bien? Así que ya iban a meter mano con 380. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, repasamos entonces. Plano número uno era, ¿cómo era el título? ¿Se acuerdan? Bien, era, ¿cómo es? Eh, energizar la bobina, ¿sí? Que teníamos solamente esta rama. Era S1 con la bobina del contactor. Bien, recuerden, sí, toda la simbología, así como está acá, ¿sí? Completo. Acá por ahí me está faltando, está detenida la simulación, sí. Eh, acá, designación, no, este es el contactor. Bien, lo que me estaría faltando acá sería el nombre, pero no me deja ponerlo. Bueno, esta sería H1 y esta sería H2, o le habíamos puesto la B corta de verde y a esta roja, ¿sí? Así lo habíamos hecho en la escuela. Recuerden que estén completos los contactos con los nombres, a quién pertenece, y con la designación correspondiente, ¿sí? 1314, 2122, ¿bien? Para después identificarlos allá en el contactor físico, ¿sí? Del tablero. Bien, el segundo circuito era bobina con autorretención, ¿sí? Que era solamente esta rama, donde utilizábamos la conexión en paralelo de un contacto abierto de KM. El tercero era señalización de marcha, que era la lámpara verde, hasta acá. Y el cuarto y último era marcha y parada con señalización. ¿Sí? O sea, con el verde señalizamos la marcha y con el rojo señalizamos la parada del circuito. Bien, hasta acá entonces quedó claro lo que hay que hacer, chicos. Sí, Bueno, sí, son 4 planos que son bastante sencillos, ¿sí? Bueno, usen los elementos, no hace falta el tablero, pero sí usen los elementos de dibujo, regla, escuadra mínimamente, no quiero ver nada desprolijo ni torcido. Si tienen para las lámparas una plantilla, no sé, algo, un botón de la ropa, no sé, una arandela, lo que quieran usar, pero que el círculo sea un círculo, ¿sí? Y no que sea un- un huevo, ¿sí? No, no usen los huevos en la cocina, usen algo circular. Así que profe, ¿dónde bueno, hacemos los planos? los planos en las hojas A4. No hace falta con la hoja de computadora, si tienen esa la de impresora, ¿sí? Con eso está bien. No, 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 usen las de impresora, usen esa. Y otra cosa, Sí. onda, ¿hacemos rótulo todo eso o no? Le hacen, sí, el formato, los márgenes, 10, 10, 10 y 25, ¿sí? Eso como siempre. Y el rótulo abajo solo de 10 milímetros de altura. ¿Sí? Yo después allá, el miércoles que viene en la escuela, les paso qué ponemos en los casilleros de ese rótulo, cómo lo Está armamos. bien. ¿Y las ¿Sí? medidas? ¿Qué medidas son? Las medidas que del circuito, Sí, eso se lo pones vos, porque es un plano eléctrico, no es algo estándar, digamos. ¿Sí? está bien, O sea, lo listo. que sí que te quede centrado el circuito en la hoja, en el espacio de trabajo, que quede centrado y todo proporcional. ¿Bien? ¿Hacemos los 4 circuitos en una hoja entonces? No, no, no. O sea, hacen un circuito por hoja. Ah, está bien, ¿Sí? listo. Bien. Y esa es toda la tarea para hoy, chicos. Los cuatro ¿Bien? circuitos que hicimos hoy. Los 4 circuitos de Sí, hoy, sí, nada más listo. que eso. ¿Sí? Está Y bien. los llevan la clase que viene a la escuela, sí, completamos el rótulo y los corregimos.
¿Listo? Bueno, Sí. Dale, dale, perfecto, excelente. Bueno, chicos, nos estamos viendo entonces. Nos vemos, chao, cuídense. profe, nos vemos. Chao, chicos.